gran comprador de pulpa, y el resto de Europa. Bien, mercado de papel y cartón. Lo que estábamos viendo era mercado de pulpas y ahora vemos el mercado de papeles. Entonces, como los papeles son consumidos por los habitantes, no así las pulpas, que son consumidas por las fábricas que van a fabricar los papeles, entonces en el caso de papeles definimos lo que es el consumo per cápita, o sea, consumo por habitante. Se estima que el consumo de papel y cartón está directamente ligado a las tasas de crecimiento del PBI. O sea que a medida que aumenta, como les decía recién, aumenta el poder adquisitivo de la población, aumenta el consumo de papel y cartón. Por eso los países que tienen un PBI bajo y que se estima que puede crecer, que ese PBI puede mejorar, entonces son los países en que se estima que van a aumentar su capacidad de compra de papel y cartón. Entonces, ¿qué es el PBI o en inglés GDP? Es la medida del valor total de mercados de bienes y servicios finales producidos en un país durante un año. O sea, todo lo que se comercializa en productos durante un año. O sea que, en otras palabras, el PBI es el gasto total en producción de nuevos bienes y servicios. Acá tenemos un gráfico muy interesante que es el consumo de papel versus el PBI. Estos datos son de 2009 y están en dólares. Está el Producto Bruto Interno, sería en dólares en el eje de las X, y el consumo de papel en kilos per cápita en el eje de las Y. Y entonces ahí podemos ver que países como India, Indonesia, Brasil, Turquía, Chile, Argentina, Rusia, ¿sí?, están aproximadamente o por debajo de los 50 kilos por cápita de consumo de papel, ¿sí? Mientras que hay otros países como Estados Unidos, Finlandia, Suecia, Bélgica, que tienen un consumo altísimo, ¿sí? Están entre los 250 y los 300 kilos per cápita. O sea que fíjense, nosotros en Argentina estamos consumiendo aproximadamente 57, estamos muy cerca de la media mundial, que anda alrededor de los 57 kilos per cápita, ¿sí? Es un consumo promedio, y está mucho mejor cuando hablamos de consumo que el consumo de Estados Unidos de 250, por ejemplo, 300 kilos per cápita, porque quiere decir que se desperdicia demasiado papel, porque si se puede vivir bien consumiendo 50, 60 kilos por persona, estamos, digamos, excedidos, o sea, muy excedidos en el consumo. Se puede, fíjense por ejemplo el consumo de algún país emblemático de buena calidad de vida, como puede ser Francia, está en 180 por ejemplo, ¿sí? Dinamarca está en los 200, o sea que ya 250, 300 es un exceso. Esta figura nos está indicando el crecimiento a lo largo del tiempo por tipo de papel. Entonces vemos que se nota que el crecimiento más grande, porque aparte está también en cifras, ¿sí? Por ejemplo, la diferencia en porcentaje entre 1992 y 2007, o entre 2010 y 2015, cómo creció este mercado de papeles, y vemos que lo que es el container board, o sea, las cajas de cartón, de containers, han crecido muchísimo, ¿sí? Tiene el crecimiento más importante. También hay un crecimiento en cartones comunes de cajas, y lo que se mantiene bastante similar, digamos, aunque ha aumentado con respecto al 92, pero se mantiene más o menos constante desde el 2010, es printing and writing, o sea, impresión y escritura, newsprint, que va bajando, tissue, que va subiendo, y otros que aumentan levemente. Acá también tenemos a lo largo del año diferentes figuras sobre la demanda de papel y cartón, y vemos esto que estábamos diciendo recién, ¿sí? Lo de packaging, o sea, todo lo que es cartones y papeles de envoltura, aumenta
tissue aumenta levemente, printing and writing se mantiene y newsprint disminuye. Esto es también en este caso, papel y cartón por país o por región, y vemos que los mercados emergentes siguen siendo los impulsores de la producción de papel por la gran demanda que mantienen, mientras que se repite lo de pulpas, los mercados maduros es como que van disminuyendo en su demanda. En cuanto a lo que es por región, papel y cartón, la producción, vemos que aquí tenemos Asia como los mayores productores de papel y cartón del mundo, ¿sí? Seguido por América del Norte y por los países CEPI. Y lo mismo en lo que tiene que ver con el consumo, ¿sí? ¿Esto por qué son grandes productores y grandes consumidores? Y bueno, porque por la comercialización de productos chinos, básicamente, que se mueven por el mundo embalados. Entonces, el cartón de embalajes es lo que más se mueve alrededor de lo que es el aumento de la industria, de la producción industrial en China. En lo que es el comercio neto de papel por región, vemos que los exportadores netos son Norteamérica y los países nórdicos, y los importadores netos son el resto, ¿sí? Donde Latinoamérica es importador, resto de Europa es importador. O sea que ustedes vieron que, por ejemplo, las grandes fábricas que están instaladas en Uruguay, ¿sí?, de pulpa, son de pulpa de mercado, o sea que la pulpa se vende, pero después el papel se compra, ¿sí? Entonces ahí es donde se ve la diferencia entre la balanza comercial de la importación y la exportación. En lo que es el consumo per cápita, estos son datos de 2015, y lo que dice es que el ancho de cada barra es proporcional a la población de cada región. Entonces tenemos, por ejemplo, mucha población en China, mucha población en el resto de Asia, pero en China tenemos un consumo en kilo per cápita mucho más grande que lo que es el resto de Asia. ¿Por qué? Porque son menos desarrollados, ¿sí? Ahí estamos viendo que el consumo per cápita lo está marcando en 2015 en 57 kilos por persona, que era lo que estábamos diciendo antes, que es el promedio en el que anda aproximadamente Argentina, y los otros países, como por ejemplo Norteamérica, vemos que está en 200, ahí está marcando 230 en 2015. En años anteriores estaba cercano al 300, así que digamos, por algunos aspectos de conciencia ambiental, Estados Unidos ha bajado levemente su consumo per cápita de papel. Vemos en esta figura que América Latina está entre los mercados de mayor crecimiento de la demanda mundial, a datos del 2012. Como decíamos hoy, está dentro de los mercados emergentes, por supuesto superado por Asia, pero mucho mayor que lo que es Norteamérica, que ha decrecido, y Europa, que se mantiene estable. Acá tenemos también un gráfico similar, pero el que tiene que ver con demandas de papeles y cartones, similar al que habíamos visto con respecto a pulpas, donde vemos un panorama similar al anterior en lo que hace a China, con un consumo importante con respecto a los demás países, y también un aumento importante de la demanda. Y vemos una disminución en la demanda que tiene que ver con los países de Europa, Oceanía, Norteamérica y Japón, que son los países ya de mercados maduros, y crecientes en todo lo que es Asia, Latinoamérica, África, India, China. Esto es la demanda de papel y cartón por tipos, pero digamos por tipos, por grados de papeles, ¿sí? Entonces vemos que por grado lo que tiene un aumento importante va a ser el tissue, el container board y el carton board, ¿sí? Y
va a tener también un aumento el papel el bolsero, que es el sack paper, pero otros grados, los coated mechanical, o sea, los encapados, los papeles encapados para revistas o los papeles de diario, todo eso va a ir disminuyendo y va a seguir cayendo a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, todo lo que es impresión y escritura, periódicos, ¿sí? La tendencia es que cada vez se usan más los medios electrónicos y va a disminuir, pero el comercio mundial hace aumentar todo lo que es empaque, que por el movimiento, inclusive por el movimiento del e-commerce, o sea, todo lo que es el comercio electrónico, en lo que todo va en cajas y se mueve por el mundo en cajas, y también el TISU, que como dijimos, el TISU es un reflejo del aumento de nivel económico de la población, porque el que usaba históricamente pañuelos de tela, en cuanto puede comprarse pañuelos descartables, lo hace, ¿sí? Entonces todo lo que es descartables, de servilletas de mesa, etcétera, aumenta fuertemente con el aumento de el PBI del país. Y vemos acá justamente el consumo de TISU relacionado con el PBI. Y fíjense ustedes que Norteamérica, por ejemplo, tiene un consumo altísimo y un PBI muy alto. Europa Occidental lo mismo, que serían los países del mercado común europeo. Japón están con un PBI alto y un consumo de TISU alto, y dentro de los que tienen un PBI más bajo está China, Latinoamérica y Europa Oriental, que por eso se estima, ¿sí?, que la curva de crecimiento es bastante proporcional, digamos, en las zonas bajas, en la zona baja de la curva, y después tiende a hasta un determinado nivel sube y después tiende a ser una meseta, ¿no? Ya llega un punto en que digamos, por más aumento de PBI que haya, el consumo llega hasta un límite. Fíjense aquí cómo se ve la diferencia entre el oeste y el este, ¿no?, del mundo en millones de